En los últimos días, varias gremiales del sector turístico han reclamado al gobierno que apruebe nuevos apoyos económicos para evitar el cierre de empresas y preservar fuentes laborales. Afirman que la temporada de verano fue buena en los primeros 10 días de enero, pero luego se produjo una caída fuerte en la actividad debido al estallido de contagios por la variante Omicron de COVID-19, pero también debido a las lluvias y el mal tiempo. En ese contexto, agregan, los operadores no logran salir a flote luego de la crisis que les provocaron los 2 años previos de pandemia. ¿Cómo se está observando esta situación desde el gobierno? Vamos a conversar con el ministro de Turismo, Tabaré Viera. Ministro Viera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, mucho gusto. Ayer fue bastante crudo el diagnóstico que hizo el presidente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero, Jorge González. Leo lo que señaló en la diaria. La percepción nuestra es que la temporada fue muy mala y que se vienen días cada vez peores. Dijo que en las primeras 2 semanas o semana y media de enero se trabajó 30 y 40% menos que en años anteriores y después cayó la actividad y no se trabajó prácticamente nada. Es como estar en invierno, siguió diciendo. ¿Cuál es su resumen, ministro? Nosotros todavía no tenemos una evaluación completa, objetiva, con datos estadísticos serios. Esa evaluación el Ministerio la hace al final de la temporada, porque mal o bien no ha terminado la llamada temporada alta o temporada de verano, ¿no? Estamos justo en el cambio de quincena del segundo mes, de febrero, ¿no? Del segundo mes y bueno, todavía resta carnaval, como el final de la temporada de verano y aún semana de turismo, Semana Santa, que también hay un movimiento importante, ¿no? Por lo tanto, aclarado que no manejamos todavía evaluación estadística concreta, lo que recogemos sí es opiniones de operadores y sobre todo de las cámaras, con algunos datos parciales, por ejemplo, bueno, del principio de la temporada o del mes de enero. Sí, por ejemplo, el lunes la presidenta de la Cámara de Turismo, Marina Cantera, dijo que la variante Omicron generó una bajada abrupta de la actividad en ese sector, con cancelaciones de reservas de hoteles y alquileres y afectación de la operativa de muchos negocios por casos positivos entre los empleados de esos establecimientos. También. Es innegable que después de más de 20 meses de fronteras cerradas y de escasa movilidad en el país, crisis, por lo tanto, en un sector tan importante y tan multiplicador como es el turismo, había mucha expectativa para esta temporada que comenzó con un buen movimiento, En diciembre todos coinciden, o muchos coinciden, en cuanto a que comenzó antes la movida de turistas internos y de visitantes, sobre todo de la región. Enero comenzó también muy bien, yo diría que algunos subsectores se movieron bien, el sector gastronómico nos llega que trabajó bien en esos días, el sector hotelero bastante bien, siempre sin llegar a cifras prepandemia, pero un buen movimiento que esperábamos que se sostuviera. Es evidente también que la llegada del Omicron, el aumento exponencial de los contagios, llevó a que se produjeran muchas cancelaciones y que incluso algunos operadores tuvieran dificultades con su propia nómina de funcionarios y hubo algunos restaurantes cerrados. Sí, yo recuerdo a comienzos de enero una conversación que tuve con un operador hotelero del departamento de Maldonado concretamente, que decía, estamos a full, estamos desbordados, y todavía ahora se nos agrega cómo manejar esta situación teniendo en cuenta que empiezan a aparecernos una cantidad de casos de COVID en el personal. O sea que estaban ante
digamos, es una especie de, ¿cómo decirlo?, de pulseada entre una demanda muy grande, una presencia muy grande de visitantes, de huéspedes en el hotel, y el personal que se les estaba empezando a achicar por los contagios, ¿no? Eso después fue cambiando, después derivó hacia este otro escenario que estamos comentando. Sí, sí, eso ya promediando el mes de enero empezaron a haber esos problemas. De cualquier manera, yo diría que en enero en la costa hubo un movimiento importante, sobre todo además de muchos uruguayos que tampoco salieron y que optaron por hacer sus vacaciones en Uruguay. Algunos otros destinos turísticos, como puede ser el destino termal, que ha logrado desestacionalizarse, tuvo un aceptable movimiento en esos días que superaron, estuvieron en el entorno del 35% de la ocupación, porque también no es allí la temporada alta, al revés, ¿no? En verano han logrado tener movimiento, pero evidentemente no es su mejor temporada. También las otras ofertas en el resto del país, turismo naturaleza, turismo aventura, eso se desarrolló muchísimo durante la pandemia con el turismo interno, y es un complemento bien interesante para lo que es la oferta tradicional. Así que no manejamos todavía datos, podemos hablar de algunas cifras de enero, por ejemplo, y porque ese es el problema, cuando hablamos de cifras al no tener todo completo, estamos hablando siempre de cifras diferentes, depende de cuándo tomemos los datos, si desde diciembre, si bueno, un mes, por ejemplo, el mes de enero. El mes de enero entraron al país 140, en el entorno de 140.000 visitantes. Visitantes que no quieren ser turistas, siempre hay que aclarar eso también, ¿no es verdad? Si bien alguien que viene por negocios, de alguna manera también puede ser considerado un turista, porque cada vez se desarrolla más la combinación de placer con negocios, ¿no? El business leisure, que le dicen los americanos. Pero y además es una inversión porque vuelve generalmente si le gusta o viene con su familia, en fin. Pero entraron en ese entorno, lo que estuvo bastante bien. Esa cifra evidentemente es menor que la cifra prepandemia, ¿no? Bueno, justamente esta semana, hace pocos días, en el análisis económico, Delfina Matos de Exante tomaba como base esos números oficiales: ingreso de extranjeros en diciembre y enero, tomaba los 2 meses, y llegaba a la conclusión de que, comparando con la última temporada antes del coronavirus, lo que había era una caída de 50%. En ese entorno. Y lo que sí estuvo bastante bien fue el gasto. El gasto por persona anduvo en el mes de enero, para tomar un ejemplo, en $87 por persona por día. Y bueno, en cifras primarias. Y eso sí es bastante razonable. Creo que Uruguay tuvo un ingreso de divisas igual importante. Por eso yo termino siempre resumiendo, tuvimos un aceptable comienzo de recuperación del sector, o sea, de venir de cero, de pasar 20 meses, más de 20 meses cerrados, con medidas obviamente de apoyo a las empresas, a los trabajadores, con beneficios a los turistas ahora. Tuvimos un buen comienzo, que yo creo que, bueno, una vez que se siga normalizando la situación de la sanitaria, y por lo tanto la movilidad del mundo, que permita recuperar conectividad, que tengamos más normalidad en los protocolos, y sobre todo mayor coordinación, que sean los mismos protocolos, que estén claros de fronteras. Yo creo que vamos a apuntar a, como en algún momento se divisó y hay algún trabajo por allí, de llegar a cifras pre-pandemia para el año 2023, ¿no? Bueno, justamente le iba a preguntarle, a partir de la combinación de los números de diciembre y enero, y esa caída en el ingreso de visitantes de 50% con respecto a la temporada previa al coronavirus, que no había sido una temporada fantástica, ¿no? Había sido una temporada correcta.
teniendo en cuenta ese número o esa proporción, 50% menos en el ingreso de extranjeros, ahora concentrándonos solamente en eso, ingreso de extranjeros, ¿cuáles son las causas que puede haber detrás, ¿no? Era evidente que no iba a haber una temporada normal, que no íbamos a recuperar así los números Sí, previos. Pero este 50% menos, ¿a qué puede verse? Porque está de por medio lo sanitario, los requisitos de ingreso, por ejemplo, los controles, los test, etcétera. Y está también el tipo de cambio, ¿no? claro. Los precios relativamente caros que tiene Uruguay en la región. Sí, es verdad, esos son algunos puntos. A ver, quienes salen de vacaciones quieren tener tranquilidad, seguridad, que las cosas sean simples, sencillas, que esté solucionado el problema. Las vacaciones además no se deciden de un día para el otro, se planifican con cierta antelación. Es cierto que cada vez son más cortos el promedio de días que la gente se saca de vacaciones, aunque siguiendo con ese ejemplo de enero, estuvo bien, el promedio fue de casi 12 días por persona. De cualquier manera, lo que decía, cualquier elemento, cualquier requisito, cualquier exigencia, protocolo que se le imponga, y sobre todo si tiene un costo, bueno, incide, de una manera o de otra incide. Si la gente tiene muchas dificultades que además le dan una sensación de riesgo mayor, y tiene costos para un viaje familiar, por ejemplo el tema del PCR, son costosos, aparte de ser un trámite más, y si hablamos, si lo multiplicamos por una familia tipo de 4 personas, ya entra a incidir en el presupuesto, sobre todo si es una vacación corta, y si después tiene que hacerse otro para volver, ¿no? Así que yo creo que esos temas, que también los entendemos, porque también eso que es de órbita estrictamente de la autoridad sanitaria del país, del Ministerio de Salud Pública, que tienen la obligación de cuidar a los uruguayos y van tomando seriamente y cuidadosamente las medidas que permite la situación. Por lo tanto, pero eso sin duda influyó. La diferencia de protocolos entre los países de la región también, había mucha incertidumbre. Recuerden ustedes que ya era entrado diciembre, Uruguay había abierto sus fronteras en noviembre, o un proceso que empezó en septiembre incluso, y todavía teníamos a Brasil con fronteras secas cerradas y cerrados sus puertos para los cruceros que vinieran del exterior, lo que llevó a que una temporada de cruceros que es importantísima para el sector, bueno, tuvieron una expresión muy magra. Las dos principales compañías, MSC y Costa Cruceros, suspendieron sus viajes planificados a Uruguay y Argentina. Bueno, ahí tenemos un subrubro que directamente no existió, ¿no? Exactamente. El movimiento de cruceros no estuvo esta vez. Con las líneas al sur, de 150, 160 cruceros esperados en el año, nos vamos a quedar con 30 y algo, y eso afecta, por ejemplo, directamente a uno de los subsectores que sigue estando más afectado. Nosotros hablamos de gastronomía y de hotelería, pero hay subsectores como el transporte turístico, sobre todo el pequeño, mediano, las van, los micros, que bueno, que trabajan muchísimo fundamentalmente con los cruceros, que traen miles, como ustedes saben, de turistas que se bajan en la escala y salen a hacer distintos paseos ofrecidos, van a Punta del Este o recorren la ciudad, los distintos tours que ofrecen. Bueno, este sector realmente viene muy mal desde la pandemia y sigue estando mal. Justamente, ahora quiero preguntarle enseguida por algunos de los planteos que han hecho en estos días esas gremiales, pero para terminar con la evaluación, agrego, y tomando de nuevo como referencia a Jorge González, el dirigente del Sindicato de Gastronómicos y Hoteleros, él dice, esta temporada tan floja se suma a las 2 últimas temporadas que también fueron malas, y esta frase fue la que me llamó la atención.
Todos estábamos con la expectativa de que se iba a laburar bien, que se iba a mover, y resulta que pasó todo lo contrario. O sea, está este tema, ¿no? De que para una cantidad de gente vinculada al sector, esta era la oportunidad de hacer un clic, ¿no? De superar, de recuperar algo de todo lo perdido en las temporadas previas. Y se encuentran con esto que funciona de esta manera. ¿Cómo observa ese problema anímico, podríamos llamarlo? Sí, hay posiciones varias, algunos evidentemente lo toman como lo que yo decía, el inicio de recuperación, por lo menos se abrieron fronteras, por lo menos empezaron a trabajar, algo facturaron, algunos muy bien, otros más o menos, y otros pocos, según la zona. No es lo mismo Punta del Este que lo que puede ser Colonia, tiene características diferentes. Colonia es más de todo el año, no es tanto de temporada, o lo que puede ser otras ofertas turísticas. Así que ahí hay distintas situaciones, pero evidentemente que no llenó la expectativa, que venía moviéndose muy bien, hubo mucha gente, fue un año de bastante turismo interno que ayudó a sostener poco la falta de llegada de turistas extranjeros, sobre todo de determinadas franjas. Y bueno, y este es el desafío, pero también hay variables que no manejamos, ¿no? El tipo de cambio, el clima, toda la situación sanitaria, que para mí es lo que más pesa. Estas son variables que evidentemente, bueno, esperemos que se empiecen a normalizar y tengamos mejores posibilidades competitivas para el futuro. De cualquier manera, hay que seguir trabajando ahora en sostener, como ya lo ha hecho el gobierno, y lo están planteando las gremiales, y estamos de acuerdo, en algunas medidas que tienen que ver con seguros de paro, con exoneraciones tributarias, de aportes y de algunos adelantos de tributos. Vamos a hablar de eso enseguida, si le parece, en la segunda parte de la entrevista. Por supuesto. Ministro, ¿cuál es el plan? Esa podría ser la pregunta, resumen. ¿Cuál es el plan desde el gobierno para empujar, para apuntalar esa recuperación que de hecho está dándose, pero obviamente no satisfaciendo las expectativas que se habían generado? Bueno, evidentemente que los subsectores están planteando, y la Cámara Uruguaya de Turismo, algunas medidas que tienen que ver básicamente, como decía, en la extensión de algunos beneficios que el gobierno ya le viene otorgando a algunos sectores del país y al turismo en particular. Esto tiene que ver con extender las posibilidades de seguros de paros parciales, que favorece, digamos, en baja a mantener las fuentes de trabajo, y creemos que ha sido una de las medidas más efectivas, y eso lo ha planteado el propio ministro Mieres, se lo planteamos conjuntamente con él al propio presidente de la República, extender también los seguros de paros totales, también el apoyo, nos están solicitando de extender la exoneración de los aportes patronales al BPS, no realizar los anticipos de impuestos como el IRA y el patrimonio, no es no pagarlos, sino pagarlos cuando se liquiden, digamos, exactamente, no hacer ahora los aportes. Se está planteando un IVA cero para la hotelería, que ya lo planteábamos para el mes de febrero, y lo está analizando la ministra de Economía. Eso creemos que es bueno es bueno como beneficio para el turista uruguayo, y yo diría hasta un premio, porque hoy el turista uruguayo en la hotelería aporta un 10% de IVA, que es la tasa básica, mientras que el turista extranjero está exonerado. Eso con la visión de que no exportamos, tomando al turismo como exportación, y al extranjero no le exportamos impuestos, ¿verdad? Pero bueno, nos parece un incentivo importante para que puede beneficiar al turismo interno, sobre todo en competencia ahora franca con nuestros países vecinos, en esta etapa de la temporada, última etapa,
que debemos darles algunos incentivos. Están planteando algunas otras medidas con respecto a las tarifas públicas. Sí, por ejemplo, la Cámara de Turismo reclama una baja en cargos fijos de tarifas públicas. Exactamente, algo que ya se había otorgado. Son extensión de algunas medidas que yo creo que son absolutamente necesarias para atravesar por lo menos esta primera mitad del año, y podamos entonces acercarnos a la temporada de finales del año 2022, principios del 2023. Usted estaba enumerando por dónde vienen los pedidos y hacía comentarios sobre lo razonables que le resultan a usted varios de ellos. Pero ayer en la conferencia que dio la ministra de Economía, Susana Arbeleche, un periodista le preguntó por qué pasa con la posibilidad de otorgar más ayudas al sector turístico en particular, y ella respondió que por el momento no está sobre la mesa. Sí, le escuché. Bueno, no obstante, ha sido planteado, se está estudiando y tenemos pendiente una reunión para las próximas horas. En nuestra mesa sí está el tema y lo estamos planteando, incluso los temas laborales conjuntamente con el ministro de Trabajo, con el ministro Mieres. Uh-huh. Ahora, paralelamente, también... ¿Pero usted cree que van a salir estas medidas? Y yo creo que algunas de ellas sí, tengo fe. Sí. Lo hablamos en su momento con el propio presidente de la República también. Algunas de ellas están vigentes, Emiliano. Están vigentes hasta marzo. Ah, bien, sí, claro. Hay tiempo de prorrogar. Pero, por ejemplo, la situación del transporte turístico, de la que usted hablaba hace un rato, ¿no? Los vimos en una movilización el viernes al mediodía, acá en el centro de Montevideo. Ahí la lista es larga, ¿no? Porque está de por medio, por ejemplo, esto que usted señalaba, lo de que los cruceros prácticamente no han existido. Entonces piden un subsidio por inactividad para titulares y empleados de estas empresas durante un año, exoneración de aportes patronales, extensión de seguro de paro y seguro de paro parcial, postergación del pago de las cuotas de leasing bancario y de los préstamos con garantía SIGA. Es una lista larga, ¿no? Exoneración del pago de las multas aplicadas por Ministerio de Transporte y Obras Públicas por no ingreso a balanza, modificación del plazo que permita vender los vehículos con la exoneración del IMESI, un descuento de entre 8 y 10% en la compra de combustible para vehículos relacionados con transporte turístico y, bueno, en definitiva, la creación de una mesa de diálogo permanente. Este otro paquete, ¿cómo lo ve? Y bueno, hay cosas que lo veo posible, otras son más complejas. Esto todo requiere, o muchas de estas cosas requieren resignación fiscal, y bueno, y hay otros sectores también en el país con dificultades, y eso es lo que va evaluando la ministra de Economía. Nosotros, desde el punto de vista del turismo, nos parece bien que algunas de las medidas que ya se han otorgado que sean prorrogadas, y el IVA tasa cero nos parece una medida particularmente importante, que es para la hotelería y para el transporte, ¿no? Pero es un sector que sin duda ha sufrido muchísimo. Acá desde la audiencia, por ejemplo, preguntan por el caso de los guías. Casi no los habíamos mencionado, ¿no? Claro, sí, el turismo tiene varios subsectores, ¿no? Y atraviesa, yo diría, transversalmente a casi todas las actividades del país. Por eso mismo, toda medida que se otorga hay que otorgar, bueno, mirando a quienes puede llegar a beneficiar o quién no debería quedar afuera de la medida, ¿no? Y redactar, por lo tanto, los decretos. Tenemos que trabajar además en la reactivación, y en ese sentido el Ministerio está trabajando en el plan del año, y le vamos a dar mucho énfasis a algunos sectores, a algunos subsectores. Queremos apostar a ampliar, a desarrollar el turismo reunión. Internacionalmente, técnicamente se le llama turismo MAIS, es decir, de reuniones, de incentivos, de conferencias, de ferias. Uruguay tiene enormes fortalezas para avanzar en eso, en infraestructura, en calidad, en fin, que ofrece el país, en cuanto también a seguridades.
En Ese es un rubro en absoluta transformación dentro del turismo, ¿no? Porque da la sensación de que las conferencias, las reuniones, los seminarios, por lo menos ahora van a tener muchas veces un carácter mixto, ¿no? Híbrido, ¿no? Con una parte presencial y otra parte de participación a distancia, con lo cual el movimiento tendería a bajar, ¿no? Bueno, vamos a tratar de incentivar el presencial, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay para el año ya programado unas cuantas reuniones importantes de este tipo, pero queremos trabajar e incentivar más, por eso incluso hemos incorporado a nuestro equipo asesor a un gran experto reconocido internacionalmente como lo es Arnaldo Nardone, con muchos contactos, porque entendemos que por allí el turismo reunión tiene, primero que viene mucha gente, segundo que vienen acompañados muchas veces, por lo tanto hay turismo, además del evento en sí, de los ratos libres que pueda tener el congresista, el participante, pero viene con su cónyuge. Por otro lado, mucha gente conoce el país y luego se entusiasma y vuelve. Es muy importante ese subsector. Como así también en lo social estamos trabajando en un nuevo plan de turismo para todos, lo vamos a llamar, para atender algunos aspectos sociales y también un incentivo para hacer funcionar justamente los sectores de la hotelería hasta 3 estrellas, digamos, 2 estrellas, 3 estrellas en todo el país, el transporte turístico y obviamente la oportunidad en uno de nuestros grandes objetivos de la inclusión dentro de lo que son los objetivos del siglo, ¿no? En esa línea, la del turismo social, se había tendido varios programas en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, ¿no? Había sido una promoción que se había ido desarrollando. Y luego, cuando se instaló el nuevo gobierno, desde la oposición justamente se cuestionaba que esto se había paralizado. ¿Qué es lo que están preparando entonces? Sí, efectivamente, lo que paró no fue la administración, sino la pandemia. Hubieron hoteles cerrados, se paró toda la actividad turística durante casi 2 años, ¿verdad? Eso fue lo que hizo suspender, y es verdad que se había trabajado y mucho en el turismo social y nos parece muy bien. Y en ese sentido entonces lo estamos reformulando para tratar de hacer, de acuerdo a esa experiencia, la evaluación, como siempre, la experiencia debe ser evaluada, atender a sectores con menos recursos, jubilados, quinceañeras, estudiantes, y evidentemente que también con eso dar un incentivo a través de recursos que aportaría el ministerio, pero también a través directamente de agencias, de empresas de transporte, del sector hotelero, del sector gastronómico, con algunos socios que puedan integrarlo también, como algunas financieras, algunas tarjetas, por ejemplo. Estamos trabajando un paquete para que a ver si pasado la semana del turismo, los meses más difíciles también para el sector, ya históricamente, podamos tener un rubro más, un incentivo más para el desarrollo. Así que esa línea es para después de Semana de Turismo. Se lo consulto porque buena parte de la crítica que se hacía en esta materia era que se podía haber implementado antes, que el año pasado pudieron haberse lanzado este tipo de propuestas, de promociones, ¿no? Bueno, el año pasado todavía teníamos, hasta septiembre estuvieron las fronteras cerradas, hasta noviembre. Septiembre se abrió para extranjeros y había todo una campaña de no movilidad, todavía no habían reabierto muchos hoteles, pero bueno, yo además no estaba. Puedo hablar a partir pero justamente lo que se señala es que a los efectos de promover el turismo interno podía haber sido una línea, ¿no? Sí, pero no es para la temporada alta tampoco, que a su vez coincide con vacaciones, es otra cosa. No, por eso, el planteo va referido a invierno, primavera, pasadas. Claro, sí, puede ser, pero yo no estaba. Uh-huh. Así que para este invierno vamos a tener un programa de turismo para todos. Y más en general, para ir terminando, ministro, más en general, en cuanto a la promoción
del consumo de turismo en Uruguay. Porque recién veíamos una serie de medidas, algunas que son de apoyo, algunas que son parches, ¿no? Para son salvar empresas, para salvar puestos de trabajo, pero en cuanto a la promoción del consumo de turismo en Uruguay. Una medida que iría en esa dirección es la del IVA tasa cero, que favorecería a los uruguayos a la hora de contratar hoteles, ¿no? Evidentemente esa va en esa dirección. Pero ¿qué más para promover el turismo interno y qué más para captar turismo del exterior? Sí, la promoción es una pata fundamental de la actividad del Ministerio, que la promoción se realiza fundamentalmente a través de la publicidad tradicional, en los distintos medios, hoy también a través de la promoción digital, también en el exterior, y además la participación en algunos eventos. El calendario de eventos nacionales se ha retomado y es muy intenso, y allí hay una actividad de promoción importante que hace el Ministerio. En las ferias, sobre todo en las ferias regionales, son muy, muy importantes. En ese sentido también, digamos, hay un plan a desarrollar en el año de promoción del país, de sus beneficios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en la comitiva oficial con el presidente de la República en Dubái, ¿no? Uh-huh. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo, de hecho, en el restablecimiento de la conectividad aérea, que todavía no está plenamente restablecida, porque hay un fenómeno además mundial y un problema que tienen las propias líneas aéreas, y el movimiento que todavía no llega a ser, o sea, la demanda que no ha crecido tal vez lo suficiente, pero en definitiva se han recuperado muchas líneas aéreas a Uruguay, de las que operaban antes de la pandemia, pero no todas sus frecuencias. Por ejemplo, en la región todavía falta aumentar la conectividad con Argentina, con Brasil. Avianca, que retomó sus vuelos, retomó solamente el de Bogotá, no el de Lima, que es un hub bien importante. Con Estados Unidos y el norte de América deberíamos mejorar más esa conectividad. Estamos bastante bien con Europa, pero puede mejorarse. Esas cosas son muy importantes. Y en materia de promoción, estamos trabajando en conjunto los ministros del Mercosur para hacer una promoción conjunta con la marca Sudamérica para los mercados más alejados, llámese el mercado árabe, el lejano oriente, ¿no? Uh-huh. Que nadie viene a un país solo, sino a un destino más amplio. Uh-huh. Y agregando a esas líneas de trabajo que mencionaba, incentivos concretos, incentivos para que el turismo del exterior llegue. Pienso, por ejemplo, en el problema cambiario que tenemos en la región. Lo que pasa es que esos son variables que no manejamos y que muchas veces no maneja el país. Además, dependen también de la economía de cada república, cada país. Ahí los incentivos que están planteados son los que evidentemente van a seguir, que tiene que ver con la exoneración de IVA, el tax free, la devolución de impuestos en las compras, el 24% de descuento en el combustible quienes ingresan por tierra en la franja de fronteras cuando ingresan al país, lo que tiene que ver con la exoneración también de IVA en hotelería, de IRPF y de impuestos en alquileres, en el sector inmobiliario. Esos son los incentivos, digamos, que están establecidos y que seguramente estarán extendiéndose, pero más allá de eso, bueno, es promoción. ¿Y va a cambiar el sistema de control sanitario? Veía que está casi resuelto, que se elimina el requisito del PCR. Bueno, sí, lo hemos estado hablando con el doctor Salinas, y ayer precisamente él hacía el preanuncio, ¿no?, de que se establecería en lugar del PCR un test de antígeno, que como sabemos es mucho más ágil, más rápido y sobre todo menos costoso, al igual que hace hoy Brasil.
será tal vez 24 horas antes de validez, pero en definitiva, bueno, eso debe confirmarse a través de un decreto, ¿no? Que no salía. Pero bueno, así lo anunció el ministro Salinas. Repito, son temas que influyen directamente en el turismo, nos atañen, pero que son de decisión estrictamente sanitaria. Profesor Tabaré Viera, ministro de Turismo, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, yo soy el agradecido, como siempre, Emiliano. Un abrazo. Seguimos en contacto.